Prólogo. ¿Por qué algunas personas imponen respeto apenas hablan? En cualquier entorno social, el respeto no se distribuye de manera equitativa. No depende únicamente de la inteligencia, del esfuerzo ni de las buenas intenciones. Dos personas pueden decir exactamente lo mismo y recibir reacciones completamente distintas. A una se le escucha con atención, a la otra se le interrumpe, se le cuestiona o se le ignora. Esa diferencia no suele estar en el contenido del mensaje, sino en la posición interna desde la que se comunica. La forma de hablar revela mucho más de lo que se dice, y las personas lo perciben incluso antes de procesar las palabras. El error más común es creer que el respeto se gana demostrando valor a través del habla. Cuando alguien siente que no lo toman en serio, intenta compensarlo hablando más, explicando mejor o justificándose con detalle. Aparece una urgencia por aclarar, por defender el punto, por evitar malentendidos. Pero esa urgencia no nace de la claridad, sino de la inseguridad. Y aunque la persona no lo note, los demás sí. El exceso de palabras transmite ansiedad, necesidad y una posición reactiva. En lugar de fortalecer el mensaje, lo debilita. Cuando alguien habla desde la necesidad de ser escuchado, su lenguaje corporal cambia, su ritmo se acelera y su tono pierde firmeza. Incluso las palabras más lógicas pierden peso cuando vienen acompañadas de prisa. El respeto no se genera cuando alguien intenta convencer, sino cuando su manera de expresarse deja claro que no depende de la aprobación ajena. Las personas respetan a quien parece cómodo consigo mismo, no a quien intenta ganarse un lugar a través del discurso. En muchas conversaciones cotidianas se repite el mismo patrón. Alguien expone una idea y, antes de recibir respuesta, empieza a añadir aclaraciones. Lo que quiero decir es, no me malinterpretes, déjame explicarlo mejor. Cada una de esas frases, aunque parezcan inocentes, reduce autoridad. Comunican que la persona teme no ser entendida o no ser aceptada. En contraste, quien expone una idea con pocas palabras y se detiene, proyecta confianza. No necesita proteger su mensaje porque confía en su valor. El respeto no aparece cuando se exige. Aparece cuando se provoca de manera natural. Exigir respeto implica colocarse en una posición defensiva, como si algo estuviera en juego. Provocarlo, en cambio, surge de una postura interna firme. No tengo que demostrar nada, no tengo prisa, no necesito ganar esta interacción. Esa diferencia se percibe de inmediato. No se analiza de forma consciente, pero se siente. Y esa sensación define el trato que recibes. Existe una confusión frecuente entre autoridad y dureza. Muchas personas creen que imponer respeto implica ser confrontacional, hablar fuerte o responder con rapidez. Pero ese tipo de comportamiento suele revelar lo contrario de lo que pretende, falta de control. La autoridad real rara vez es impulsiva. No necesita imponerse porque no se siente amenazada. Se manifiesta en la calma, en la capacidad de escuchar sin alterarse y en la decisión de responder solo cuando vale la pena. El control del ritmo es uno de los elementos más poderosos de la comunicación. Quien controla el ritmo controla la interacción. Hablar despacio, pausar antes de responder y no llenar cada silencio envía un mensaje claro. Estoy presente, estoy pensando, no reacciono por impulso. En una cultura donde la mayoría responde de inmediato, esa pausa se interpreta como seguridad. No porque sea un truco, sino porque refleja dominio interno. El silencio, cuando nace de la calma, tiene más peso que cualquier argumento. No es un vacío incómodo, es un espacio de poder. Cuando alguien dice algo importante y se detiene, obliga a los demás a procesar. Cuando no responde de inmediato a una provocación, rompe el patrón esperado. Esa ruptura genera incomodidad en quien busca controlar la situación, y esa incomodidad suele traducirse en respeto. No porque el otro tenga miedo, sino porque pierde ventaja. Hablar menos no significa callar por miedo. Significa elegir. Significa no regalar palabras a conversaciones que no lo merecen. Cada palabra innecesaria reduce el valor de las necesarias. Las personas con autoridad no hablan para llenar el aire, hablan para marcar dirección. Cuando terminan de hablar, no se apresuran a seguir. Permiten que sus palabras queden suspendidas. Ese simple acto cambia la dinámica por completo. También hay una relación directa entre respeto y coherencia. Cuando alguien dice mucho pero hace poco, su credibilidad se erosiona con rapidez. En cambio, quien promete poco y cumple consistentemente, gana respeto incluso en silencio. La mente humana es muy sensible a esa coherencia. No necesita pruebas constantes, basta con observar patrones. Por eso, muchas veces,
Las personas más respetadas no son las que mejor hablan, sino las que mejor sostienen lo que dicen. El respeto al hablar no se construye con frases impactantes ni con técnicas superficiales. Se construye con autocontrol, con la capacidad de no justificarte cuando no es necesario, con la decisión de no responder desde la emoción, con la firmeza de mantener tu postura sin necesidad de defenderla. Cuando esa base interna existe, la forma de hablar se ordena sola. El tono se estabiliza, el ritmo se vuelve más lento y las palabras adquieren peso. En situaciones tensas, esta diferencia se vuelve aún más evidente. Quien se altera pierde posición. Quien se mantiene sereno, incluso si dice menos, gana autoridad. No porque tenga razón, sino porque demuestra dominio emocional. Y el dominio emocional es una de las señales de poder más claras que existen. Las personas confían y respetan a quien no se descompone bajo presión. Imponer respeto al hablar no significa controlar a los demás. Significa no perder el control de uno mismo. Significa no ceder tu centro por una reacción ajena. Cuando dejas de hablar para defenderte y empiezas a hablar desde la calma, el efecto es inmediato. No necesitas anunciarlo. Los demás lo notan en la forma en que te miran, en cómo esperan tu respuesta y en cómo ajustan su comportamiento frente a ti. El respeto auténtico no se pide, no se negocia y no se reclama. Aparece cuando tu manera de comunicar refleja estabilidad interna. Cuando tus palabras, tu silencio y tus acciones apuntan en la misma dirección. En ese punto, incluso una frase sencilla puede tener más impacto que un discurso completo. Porque ya no se trata de lo que dices, sino de quién eres cuando lo dices. Pero antes de continuar, déjame en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Parte número 1. El respeto no se pide, se proyecta. Capítulo 1. El respeto no se exige, se inspira. El respeto es una reacción, no una concesión. No aparece porque alguien lo pida ni porque lo reclame con firmeza. Aparece como respuesta natural ante una determinada forma de estar, de hablar y de moverse en el mundo. Cuando una persona intenta exigir respeto, ya está comunicando algo que juega en su contra, siente que no lo tiene. Esa necesidad se filtra en el tono, en la postura y en las palabras, incluso aunque la persona intente ocultarla bajo una actitud fuerte o confrontacional. Rogar respeto no siempre se hace de manera explícita. Muchas veces ocurre de forma disfrazada. Ocurre cuando alguien se justifica constantemente, cuando explica de más para que no lo malinterpreten, cuando intenta agradar mientras pide que lo tomen en serio. También ocurre cuando una persona cambia su forma de hablar según con quien esté, buscando aprobación en lugar de mantener una posición clara. Todo eso comunica dependencia. Y la dependencia nunca genera respeto. En una conversación, el respeto empieza a perderse en el momento en que alguien siente que necesita convencer al otro de su valor. Cuando una persona habla como si tuviera que demostrar que merece ser escuchada, coloca al otro en una posición superior. Es una dinámica silenciosa, pero muy real. El que busca respeto se coloca abajo, el que no lo busca, automáticamente sube. Por eso, cuanto más se intenta forzar el respeto, más se aleja. Las personas dominantes entienden esto de manera intuitiva. No porque hayan leído libros o aprendido técnicas, sino porque su postura interna es distinta. No hablan para ganar puntos. No discuten para imponerse. No corrigen a los demás para sentirse superiores. Simplemente expresan lo que piensan con claridad y se detienen. No persiguen reacciones. No necesitan que todos estén de acuerdo. Esa tranquilidad es lo que genera respeto. Observa a alguien que entra en una sala y no saluda de manera exagerada, no busca atención inmediata y no intenta caer bien. Se mueve con naturalidad. Ocupa su espacio sin invadir y habla solo cuando tiene algo que decir. Esa persona no está intentando dominar, pero tampoco está cediendo terreno. Esa neutralidad firme suele ser interpretada como autoridad. No porque haga algo especial, sino porque no hace lo que la mayoría hace, buscar validación. El respeto inspirado nace cuando los demás perciben que no pueden manipularte emocionalmente. Cuando notan que no reaccionas de inmediato a la provocación, que no cambias tu postura para agradar y que no te desarmas ante la presión. Esa estabilidad genera una sensación clara, esta persona está centrada. Y una persona centrada impone respeto incluso en silencio. Muchas personas creen que para ser respetadas deben endurecerse.
Adoptan un tono seco, cortante o distante. Pero eso suele generar miedo o rechazo, no respeto real. El respeto auténtico no nace de la intimidación, sino de la coherencia. De saber quién eres, qué toleras y qué no, y actuar en consecuencia sin necesidad de explicarlo todo. Las personas dominantes no anuncian sus límites, los viven. Un ejemplo claro se ve en el trabajo. Hay quien, cuando siente que lo pasan por alto, empieza a hablar más en las reuniones, interrumpe y repite sus ideas para asegurarse de que se noten. Y hay quien habla una sola vez, con calma, y luego guarda silencio. Curiosamente, la segunda persona suele ser más escuchada. No porque tenga mejores ideas, sino porque no compite por atención. Su mensaje parece más valioso porque no está desesperado por ser validado. El respeto se inspira cuando tu comunicación transmite autosuficiencia. No arrogancia, sino autosuficiencia. La diferencia es clave. La arrogancia necesita mostrarse, la autosuficiencia no. La primera habla para imponerse, la segunda habla porque no necesita imponerse. Y esa diferencia se siente de inmediato. Las personas confían más en quien no intenta convencerlas de su valor. El cambio mental que transforma todo comienza cuando dejas de pensar en cómo te perciben y empiezas a pensar en cómo te posicionas. Mientras tu atención esté puesta en la reacción del otro, tu comunicación será reactiva. Ajustarás tus palabras, tu tono y tu energía según lo que creas que esperan de ti. En cambio, cuando tu atención está en mantener tu centro, tu forma de hablar se vuelve estable. Ya no hablas para gustar, hablas para expresar. Este cambio no es fácil porque va contra el impulso social básico de buscar aceptación. Desde pequeño se nos enseña a agradar, a encajar, a no incomodar. Pero el respeto no nace de encajar, nace de sostener una identidad clara. Las personas dominantes no buscan incomodar, pero tampoco evitan hacerlo si es necesario. No suavizan la verdad para caer bien. La dicen con calma y permiten que el otro la procese. Una señal clara de alguien que inspira respeto es que no discute cada punto. Sabe cuándo hablar y cuándo retirarse. No siente la necesidad de ganar todas las batallas verbales. Esa selectividad comunica criterio. Y el criterio comunica autoridad. Quien discute todo parece inseguro, quien elige sus batallas parece fuerte. Exigir respeto suele venir acompañado de tensión corporal. Hombros rígidos, mandíbula apretada, voz forzada. Inspirar respeto, en cambio, viene acompañado de relajación. El cuerpo está suelto, la respiración es lenta y la voz sale sin esfuerzo. El cuerpo no está en modo defensa. Y ese estado corporal se contagia. Los demás lo perciben y ajustan su comportamiento en consecuencia. Cuando alguien intenta imponer respeto, suele hacerlo desde el miedo a ser minimizado. Cuando alguien inspira respeto, no actúa desde ese miedo. Y esa ausencia de miedo se vuelve evidente. No se apura en responder, no levanta la voz para marcar territorio y no entra en juegos de poder innecesarios. Su autoridad no depende de la reacción del otro. Un punto clave es entender que el respeto no se negocia en palabras, se establece en patrones. Si una persona permite interrupciones constantemente, si acepta faltas de respeto pequeñas, si se justifica cuando no debe, ese patrón enseña a los demás cómo tratarla. En cambio, quien mantiene límites claros, incluso sin decir nada, enseña respeto con su comportamiento. No necesita reclamarlo porque ya está integrado en su forma de actuar. Inspirar respeto también implica tolerar el silencio incómodo. Muchas personas hablan de más porque no soportan el vacío. Pero ese vacío es precisamente donde nace la autoridad. Cuando dices algo importante y te detienes, obligas al otro a reaccionar. Si sigues hablando, le quitas esa responsabilidad. Las personas dominantes saben esperar. Y esa espera es una forma silenciosa de control. El respeto que se exige suele durar poco. Depende de la presión constante. En cuanto esa presión desaparece, el respeto se desvanece. El respeto que se inspira, en cambio, permanece incluso cuando no estás presente. Porque no se basa en el miedo ni en la insistencia, sino en la impresión profunda de que esa persona tiene firmeza interna. El verdadero cambio ocurre cuando entiendes que no necesitas que todos te respeten. Necesitas respetarte tú primero en la forma en que hablas, en lo que toleras y en lo que decides no explicar. Cuando haces eso, el respeto externo aparece como consecuencia, no como objetivo. Y esa es la diferencia que lo transforma todo. Capítulo 2. La percepción no es todo. En la comunicación humana, la percepción siempre va por delante del contenido. Antes de que una persona entienda lo que dices,
ya ha decidido qué tan en serio tomarte. Esa decisión ocurre en segundos y no depende de tus argumentos, sino de señales mucho más sutiles: el tono de tu voz, el ritmo al hablar, la seguridad con la que ocupas el silencio y la calma con la que sostienes tu presencia. El mensaje llega después. Primero llega la impresión. Por eso, dos personas pueden decir exactamente la misma frase y provocar reacciones completamente distintas. Una genera atención, la otra indiferencia. Una suena firme, la otra suena insegura. No es magia ni carisma innato. Es percepción. Y la percepción no se construye con palabras bonitas, sino con cómo esas palabras suenan y desde dónde nacen. La mayoría de las personas se enfoca obsesivamente en qué decir. Piensan la frase correcta, el argumento perfecto, la respuesta más lógica. Pero descuidan lo esencial, cómo están sonando mientras hablan. Una frase correcta, dicha con duda, pierde fuerza. Una frase simple, dicha con calma y convicción, gana autoridad. El oído humano es extremadamente sensible a estas diferencias, aunque la mente no las analice de forma consciente. El tono lo es casi todo. Un tono acelerado comunica ansiedad. Un tono vacilante comunica inseguridad. Un tono forzado comunica intento de control. En cambio, un tono estable, pausado y natural comunica dominio interno. No importa si el contenido es complejo o simple. El cerebro del oyente interpreta primero la emoción que hay detrás de la voz. Y esa emoción define si la persona merece respeto o no. Cuando alguien habla rápido para no ser interrumpido, ya está perdiendo estatus. Cuando alguien sube la voz para imponerse, está mostrando que no controla la situación. Cuando alguien llena cada silencio con palabras innecesarias, comunica incomodidad. Todo eso afecta la percepción antes de que el mensaje tenga oportunidad de ser evaluado. Los demás deciden si respetarte en cuestión de segundos porque están leyendo señales constantes. Observan si te apuras al hablar, si cambias tu postura cuando alguien te desafía, si tu voz se quiebra al defender una idea. No lo hacen de forma consciente, pero lo hacen. El cerebro humano está diseñado para detectar fortaleza o debilidad rápidamente. Es un mecanismo antiguo, automático e implacable. Uno de los factores más determinantes es el ritmo. Quien marca el ritmo suele marcar la jerarquía. En una conversación, la persona que habla sin prisa, que se permite pausas y que no acelera para justificar su punto, suele ser percibida como alguien de mayor estatus. No porque sepa más, sino porque parece menos afectada por la opinión ajena. Y eso se interpreta como poder. El lenguaje invisible es todo aquello que no dices, pero comunicas. Es la pausa antes de responder. Es la respiración tranquila. Es la postura relajada. Es la decisión de no responder inmediatamente a una provocación. Ese lenguaje invisible define tu estatus mucho más que cualquier palabra. De hecho, muchas veces contradice al contenido verbal. Puedes decir algo firme con un cuerpo tenso y sonar inseguro. O puedes decir algo simple con un cuerpo relajado y sonar sólido. Un ejemplo claro ocurre cuando alguien pide algo. Dos personas pueden pedir lo mismo. Una lo hace explicando demasiado, justificando por qué lo necesita, anticipando objeciones. La otra lo pide con una frase breve y espera. La segunda suele ser percibida como más segura, incluso si su pedido es menos elaborado. No porque sea más justa, sino porque no parece necesitar permiso emocional. La percepción también se construye en cómo reaccionas cuando no obtienes lo que quieres. Quien se frustra, insiste o se defiende de inmediato, pierde estatus. Quien acepta la respuesta con calma, sin dramatizar ni justificarse, lo mantiene. La reacción ante la negativa dice más que el pedido en sí. Las personas respetan a quien no se desarma cuando las cosas no salen como espera. Otro elemento clave es la coherencia entre voz y cuerpo. Cuando alguien dice algo con palabras firmes pero su cuerpo está rígido o tenso, el mensaje se debilita. El oyente percibe la incongruencia. En cambio, cuando la voz es tranquila y el cuerpo acompaña con naturalidad, la percepción es de estabilidad. Y la estabilidad es una de las bases del respeto. La forma en que ocupas el espacio también influye. No se trata de invadir, sino de no encogerte. Las personas que se hacen pequeñas, que bajan la mirada constantemente o que se mueven con nerviosismo, proyectan menor estatus. No porque sean menos valiosas, sino porque su cuerpo comunica duda. La percepción se forma antes de que la persona termine de hablar. El lenguaje invisible también aparece en lo que decides no decir. No aclarar algo innecesario. No responder a cada comentario. No justificar una decisión firme.
Cada vez que eliges el silencio en lugar de la explicación excesiva, refuerzas tu posición. Porque comunicas que no necesitas defenderte. Y esa ausencia de defensa es interpretada como fortaleza. Muchas personas subestiman cuánto afecta su forma de hablar a la manera en que son tratadas. Se preguntan por qué no los respetan, porque los interrumpen o porque sus ideas no son tomadas en serio. Rara vez miran su tono, su ritmo o su postura. Rara vez se preguntan desde qué emoción están hablando. Pero ahí está la respuesta. Cuando hablas desde la calma, incluso un desacuerdo suena respetable. Cuando hablas desde la tensión, incluso un acuerdo suena débil. La percepción no distingue intenciones, distingue estados. Y el estado desde el que hablas define el efecto de tus palabras. Cambiar la percepción que generas no requiere volverte otra persona. Requiere eliminar comportamientos que restan autoridad. Dejar de explicar de más. Dejar de reaccionar rápido. Dejar de hablar para llenar espacios. A medida que haces menos, tu presencia se vuelve más fuerte. No porque hagas algo especial, sino porque dejas de sabotear tu propio mensaje. Las personas de alto estatus no parecen preocupadas por cómo son percibidas, y precisamente por eso son percibidas con respeto. No ajustan su forma de hablar a cada reacción. Mantienen una línea clara. Esa consistencia crea una imagen estable en la mente de los demás. Y la estabilidad genera confianza y respeto. La percepción no se cambia con una frase poderosa, sino con una forma constante de comunicar. Cada conversación refuerza o debilita tu estatus. Cada pausa, cada silencio y cada palabra elegida suma o resta. Cuando entiendes esto, dejas de obsesionarte con qué decir y empiezas a cuidar cómo estás siendo percibido. El respeto no nace cuando tienes razón. Nace cuando tu presencia transmite seguridad. Y esa seguridad no se grita, no se explica y no se exige. Se siente. Y se siente desde el primer segundo. Parte número 2. Menos palabras, más poder. Capítulo 3. El poder de hablar poco. Hablar poco no es una limitación, es una posición. En la comunicación humana, la cantidad de palabras que usas afecta directamente al valor que los demás les asignan. Cuanto más hablas sin necesidad, menos peso tiene cada frase. No porque lo que digas sea incorrecto, sino porque el exceso diluye el impacto. El cerebro humano interpreta la abundancia innecesaria como ruido, y el ruido rara vez se asocia con autoridad. La mayoría de las personas habla demasiado por una razón simple: incomodidad con el silencio. El silencio genera tensión porque obliga a enfrentarse a uno mismo y al otro. Para evitar esa tensión, muchos llenan el espacio con palabras. Explican de más, repiten ideas, agregan detalles que nadie pidió. Lo hacen para sentirse seguros, pero el efecto es el contrario. Cada palabra extra comunica ansiedad. Y la ansiedad reduce estatus. Cuando alguien habla sin parar, transmite que necesita ser escuchado. Cuando alguien habla poco y se detiene, transmite que será escuchado de todos modos. Esa diferencia cambia por completo la percepción. No se trata de callar por miedo ni de ser distante, sino de elegir con precisión cuándo intervenir. La economía verbal es una señal clara de control interno. Hablar demasiado también suele ser una forma de autoprotección. La persona intenta cubrir todas las posibilidades, anticipar objeciones y evitar malentendidos. Pero al hacerlo, se expone. Cada aclaración innecesaria abre la puerta a dudas que no existían. Cada justificación debilita la afirmación inicial. En lugar de fortalecer el mensaje, lo fragmenta. Observa una situación común. Alguien presenta una idea y, sin que nadie la cuestione, empieza a defenderla. Lo que quiero decir es, no es que piense que, déjame explicarlo mejor. Ese patrón comunica inseguridad. La persona asume que será atacada antes de que ocurra. En cambio, quien presenta una idea clara y se detiene, deja que los demás reaccionen. Esa espera es una demostración de confianza. El principio psicológico detrás del silencio selectivo es simple pero poderoso. Lo escaso se percibe como valioso. Cuando hablas todo el tiempo, tus palabras pierden escasez. Cuando hablas solo cuando es necesario, cada intervención gana peso. Las personas empiezan a prestar más atención porque no saben cuándo volverás a hablar. Y esa expectativa genera interés y respeto. El silencio selectivo no es ausencia de comunicación, es comunicación estratégica. Es decidir conscientemente cuando una palabra suma y cuando resta. Es entender que no todo comentario merece respuesta y que no toda opinión necesita ser expresada. Las personas con autoridad no reaccionan a todo. Eligen. Y esa elección comunica criterio.
En una conversación grupal, quien habla menos suele ser observado con más atención. No porque sea más interesante, sino porque no está constantemente presente. Su intervención rompe el flujo habitual. Y cuando rompe el flujo, destaca. En cambio, quien interviene en cada momento se vuelve parte del ruido de fondo. Su voz deja de ser especial. Hablar poco también protege tu posición. Cuantas más palabras usas, más oportunidades das para que te malinterpreten, te contradigan o te cuestionen. Cuantas menos palabras usas, más difícil es atacarte. No porque seas evasivo, sino porque eres claro. La claridad reduce los puntos de fricción. El silencio selectivo se nota especialmente en situaciones de tensión. Cuando alguien provoca, espera una reacción inmediata. Espera palabras, defensas, explicaciones. Cuando esa reacción no llega, la dinámica se rompe. El provocador pierde control. El silencio, en ese contexto, no es pasividad, es dominio. Es una forma de decir no juego este juego sin pronunciarlo. Hablar poco también implica aceptar que no siempre serás entendido de inmediato. Muchas personas explican de más porque temen que los demás no capten su punto. Pero la autoridad no depende de ser comprendido al instante. Depende de mantener una postura clara. Quien se mantiene firme, incluso cuando no todos entienden, proyecta más seguridad que quien intenta aclarar todo de inmediato. Un error común es confundir hablar poco con ser frío o distante. No es lo mismo. Hablar poco no significa carecer de emoción, significa no desperdiciarla. Significa expresarla con intención. Una frase bien colocada puede tener más impacto emocional que un discurso largo. Porque llega limpia, sin interferencias. Las personas que destacan en cualquier entorno suelen ser aquellas que no sienten la necesidad de demostrar constantemente su valor. No se promocionan en exceso, no repiten sus logros y no buscan validación verbal. Su presencia habla por ellas. Y cuando hablan, lo hacen desde esa base sólida. Por eso, incluso una frase simple puede parecer profunda. Hablar poco también obliga a escuchar más. Y escuchar es una de las formas más poderosas de ganar respeto. Cuando escuchas sin interrumpir, sin preparar tu respuesta mientras el otro habla, comunicas atención y control. El otro se siente visto, pero también evaluado. Y esa sensación cambia la dinámica. Quien se siente evaluado suele moderar su comportamiento. El uso consciente del silencio también te permite observar. Observar cómo reaccionan los demás, qué dicen cuando no los interrumpes, qué revelan cuando se sienten escuchados. Esa información es poder. Y quien tiene información no necesita hablar mucho. En contextos profesionales, hablar poco puede marcar una diferencia enorme. La persona que interviene solo para aportar algo relevante suele ser percibida como más competente. No porque lo sea necesariamente, sino porque su comunicación parece filtrada. Parece pensada. Y eso se asocia con inteligencia y autoridad. En relaciones personales ocurre lo mismo. Quien explica demasiado suele perder atractivo. Quien deja espacio, quien no se justifica constantemente y quien no responde a cada mensaje de inmediato, suele generar más interés. No por manipulación, sino porque no transmite necesidad. Y la ausencia de necesidad es atractiva. Hablar poco requiere tolerar la incomodidad inicial. Requiere resistir el impulso de llenar el silencio. Pero una vez que lo haces, el efecto es claro. Los demás empiezan a hablar más. Empiezan a explicarse. Empiezan a revelar información. Tú, mientras tanto, mantienes el control del ritmo. El poder de hablar poco no está en callar, sino en elegir. Elegir cuándo hablar, qué decir y cuándo detenerte. Elegir no reaccionar. Elegir no justificarte. Cada una de esas elecciones refuerza tu posición. Y con el tiempo, los demás lo notan. Cuando tus palabras son pocas, cada una importa. Cada frase se escucha. Cada silencio se siente. Y esa combinación crea una presencia fuerte, estable y respetada. No porque hables menos que los demás, sino porque cuando hablas, vale la pena escuchar. Capítulo 4. El error de explicar de más. Explicar de más no es un problema de comunicación, es un problema de posición interna. La mayoría de las personas no sobreexplica porque quiera ser clara, sino porque siente la necesidad de justificarse. Esa necesidad aparece cuando alguien duda de su propio valor o teme no ser aceptado. Y aunque la intención sea buena, el efecto suele ser devastador para la autoridad. Cada explicación innecesaria comunica una pregunta silenciosa: ¿está bien lo que digo? Y cuando esa pregunta se filtra en la conversación,
el respeto comienza a debilitarse. La necesidad de justificarte tiene raíces profundas. Muchas personas crecieron en entornos donde tenían que explicar sus decisiones para evitar conflictos, castigos o rechazo. Aprendieron que decir porque sí no era suficiente, que debían argumentar, defender y convencer. Ese patrón se arrastra a la vida adulta y aparece en conversaciones laborales, sociales y personales. Sin darse cuenta, la persona sigue actuando como si tuviera que pedir permiso para ocupar su lugar. Cuando explicas de más, colocas al otro en una posición de juez. Le das el poder de evaluar si tu decisión, tu opinión o tu límite son válidos. En lugar de comunicar firmeza, comunicas dependencia. El mensaje implícito no es esto es así, sino espero que esto te parezca bien. Y ese matiz cambia por completo la dinámica de poder. La sobreexplicación también suele aparecer cuando alguien anticipa un ataque que todavía no ocurrió. Antes de que el otro cuestione, la persona ya se está defendiendo. Añade detalles, justificaciones y aclaraciones innecesarias. Pero al hacerlo, introduce dudas que no existían. Abre flancos que nadie estaba mirando. Lo que comenzó como una afirmación clara termina convertido en un discurso frágil y lleno de grietas. Un ejemplo común ocurre cuando alguien pone un límite. En lugar de decir no puedo hacerlo, agrega una larga explicación, falta de tiempo, cansancio, compromisos previos, razones emocionales. Cuanto más se explica, más negociable parece el límite. El otro percibe que hay espacio para insistir. En cambio, un límite breve y calmado, sin justificación excesiva, suele ser aceptado con mayor facilidad. No porque sea más amable, sino porque suena definitivo. La sobreexplicación destruye autoridad porque diluye el mensaje. Cada frase adicional resta fuerza a la anterior. Lo que podría haberse dicho en una oración clara se convierte en un párrafo inseguro. Y la inseguridad, aunque no se nombre, se siente. Las personas respetan más a quien se detiene a tiempo que a quien sigue hablando por miedo al silencio. Decir lo justo implica aceptar que no todos estarán de acuerdo contigo. Muchas personas explican de más porque quieren evitar el desacuerdo. Pero el respeto no nace del consenso, nace de la claridad. Quien intenta agradar a todos termina perdiendo posición frente a todos. En cambio, quien sostiene su postura sin agresividad, incluso frente al desacuerdo, suele ser percibido como más firme. Otro aspecto importante es entender que no toda pregunta merece respuesta. A veces, cuando alguien cuestiona una decisión, la persona siente la obligación de explicarla en detalle. Pero muchas preguntas no buscan entender, buscan debilitar. Cuando respondes a ese tipo de preguntas con largas explicaciones, refuerzas el juego del otro. En cambio, una respuesta breve o incluso el silencio pueden cerrar la interacción con más autoridad. Retirarte a tiempo es una habilidad poco valorada, pero esencial. Saber cuándo dejar de hablar es tan importante como saber qué decir. Muchas personas arruinan una buena intervención porque continúan hablando después de haber transmitido el mensaje central. Lo hacen por nervios, por inseguridad o por costumbre. Pero ese exceso suele quitarle fuerza a todo lo anterior. Hablar de más también agota al oyente. Cuando alguien explica demasiado, el mensaje se pierde entre detalles. El oyente deja de prestar atención y empieza a desconectarse. No porque no le importe, sino porque el exceso de información satura. En cambio, una comunicación concisa mantiene la atención y transmite respeto por el tiempo del otro. Y quien respeta el tiempo ajeno suele ser respetado. La autoridad se fortalece cuando confías en que tus palabras son suficientes. No necesitas adornarlas, protegerlas ni justificarlas constantemente. Decir algo y detenerte es una señal clara de seguridad. Permite que el otro procese, responda o incluso se incomode. Esa incomodidad no es algo que debas evitar. Muchas veces es parte del proceso de establecer respeto. También es importante reconocer que explicar de más suele ser una forma de controlar la percepción ajena. La persona intenta asegurarse de que el otro entienda exactamente lo que quiso decir, de que no haya malentendidos. Pero ese control es ilusorio. Nunca podrás controlar completamente cómo te interpretan. Y cuanto más lo intentas, más pierdes naturalidad y autoridad. Decir lo justo no significa ser ambiguo. Significa ser claro sin ser redundante. Significa expresar una idea completa y luego retirarte. Dejar que el otro haga su parte. Cuando haces eso, la conversación se equilibra. Ya no estás cargando con toda la responsabilidad emocional de la interacción. Un cambio importante ocurre cuando aceptas que no tienes que explicar cada decisión. Que no debes justificar cada límite.
que no necesitas convencer a todos. Ese cambio interno se refleja de inmediato en tu forma de hablar. Tu voz se vuelve más firme, tu ritmo más lento y tus palabras más precisas. No porque practiques una técnica, sino porque dejas de hablar desde el miedo. Las personas que inspiran respeto suelen ser malinterpretadas al principio. Pueden parecer frías, distantes o poco explicativas. Pero con el tiempo, su coherencia habla por ellas. No necesitan defenderse constantemente porque sus acciones sostienen sus palabras. Esa coherencia reduce la necesidad de explicación y refuerza su posición. Explicar menos también te protege emocionalmente. Cuando te justificas todo el tiempo, te expones. Te vuelves vulnerable a la aprobación o desaprobación ajena. En cambio, cuando dices lo necesario y te detienes, conservas tu centro. No te desgastas intentando convencer. Y esa estabilidad interna se nota. El error de explicar de más no se corrige aprendiendo a hablar mejor, sino aprendiendo a tolerar el silencio y el desacuerdo. Aprendiendo a confiar en que tu postura es válida sin necesidad de ser defendida en exceso. Cuando haces ese ajuste, tu comunicación se simplifica. Y en esa simplicidad aparece la autoridad. Decir lo justo y retirarte a tiempo no es falta de interés, es respeto por ti mismo. Es entender que no necesitas ganarte un lugar a través de palabras. Ya lo ocupas. Y cuando hablas desde ese lugar, cada frase pesa más. Parte número 3. Presencia, calma y control. Capítulo 5. La presencia que impone respeto. La presencia no es algo que se actúa, es algo que se siente. Antes de que una persona diga una sola palabra, ya está comunicando. Su postura, su ritmo al moverse, su forma de ocupar el espacio y su nivel de calma envían señales constantes. Esa suma de señales define la presencia. Y la presencia, cuando es firme, domina cualquier conversación sin necesidad de imponerse. No se trata de intimidar, se trata de estar centrado. Muchas personas creen que la autoridad empieza cuando abren la boca, pero en realidad empieza mucho antes. Empieza en cómo entras a un lugar, en cómo te sientas, en si estás inquieto o relajado. Una persona con presencia no se apura, no se encoge, no se disculpa por existir. Simplemente está. Y ese estar es percibido por los demás como solidez. La presencia domina porque comunica estabilidad. En un entorno social, las personas buscan referencias inconscientemente. Buscan quien parece tener control, quien parece seguro, quien no reacciona de forma exagerada. Cuando alguien transmite estabilidad, los demás ajustan su comportamiento. Bajan el tono, escuchan más, miden sus palabras. No porque alguien se los pida, sino porque la energía del otro los regula. Estar firme no tiene nada que ver con levantar la voz. De hecho, levantar la voz suele ser señal de pérdida de control. La firmeza real se expresa en la calma. En decir una frase con tono neutro y sostenerla. En no retroceder ni avanzar innecesariamente. En no añadir explicaciones defensivas. La voz firme no empuja, sostiene. Una persona que habla desde la firmeza no necesita remarcar su punto varias veces. Lo dice una vez, con claridad, y se detiene. Esa detención es clave. Ahí es donde muchos fallan. Siguen hablando porque temen que el mensaje no sea suficiente. Pero cuando sigues hablando, comunicas duda. Cuando te detienes, comunicas convicción. La presencia también se manifiesta en cómo manejas la incomodidad. Las conversaciones incómodas son inevitables. Desacuerdos, límites, tensiones. Quien pierde presencia es quien intenta escapar de esa incomodidad hablando de más, riéndose nerviosamente o suavizando su postura. Quien mantiene presencia acepta la incomodidad sin dramatizarla. Permanece ahí, respirando, sin justificar ni atacar. Ese autocontrol impone respeto. Hay una diferencia clara entre alguien que busca aprobación y alguien que no. El primero ajusta constantemente su comportamiento según la reacción del otro. Cambia el tono si nota desaprobación, se explica más si siente duda, retrocede si percibe resistencia. El segundo mantiene una línea. Escucha, pero no se desarma. Esa consistencia es una de las señales más fuertes de presencia. La energía de alguien que no busca aprobación es tranquila. No es tensa, no es rígida. Es relajada pero firme. Esa combinación es poco común y por eso destaca. Muchas personas confunden firmeza con rigidez. Se ponen duros, fríos, inflexibles. Pero eso genera distancia, no respeto profundo. La firmeza verdadera es flexible en la forma, pero clara en el fondo. Una persona con presencia puede escuchar una crítica sin reaccionar de inmediato.
Puede recibir una opinión contraria sin sentirse atacada. Puede guardar silencio sin sentirse incómoda. Esa capacidad comunica algo muy poderoso, no depende de la validación externa para mantenerse estable. Y esa independencia emocional es uno de los pilares del respeto. La presencia también se construye eliminando movimientos innecesarios. Gestos nerviosos, cambios constantes de postura, movimientos repetitivos. Todo eso comunica inquietud. Cuando el cuerpo está quieto y relajado, el mensaje es claro, no hay amenaza, no hay prisa. El cuerpo se convierte en un ancla para la conversación. Los demás lo perciben y se sincronizan. En una discusión, la persona con más presencia suele ser la que menos se mueve. No invade el espacio del otro, pero tampoco retrocede. Mantiene su lugar. Esa simple decisión corporal cambia la dinámica. No necesita palabras. El cuerpo ya está hablando. La presencia también se refleja en la mirada. No una mirada desafiante, sino una mirada directa y tranquila. Evitar la mirada constantemente comunica inseguridad. Mirar fijamente de forma agresiva comunica tensión. La presencia está en el punto medio, contacto visual natural, sin huir y sin atacar. Esa mirada dice estoy aquí. La energía de alguien que no busca aprobación se nota especialmente cuando dice no. No se disculpa en exceso, no se justifica, no se apresura a compensar. Dice no con calma y se queda ahí. Esa capacidad de sostener un límite sin explicarlo todo es una de las expresiones más claras de presencia. Porque demuestra que la persona se respeta a sí misma. Muchas personas pierden presencia porque intentan ser agradables todo el tiempo. Confunden amabilidad con sumisión. Pero la amabilidad auténtica no necesita sacrificio constante. Puedes ser respetuoso sin ceder tu posición. Puedes ser educado sin diluir tus límites. Cuando logras eso, tu presencia se fortalece. La presencia no se crea actuando, se crea quitando. Quitando la necesidad de agradar. Quitando la urgencia de responder. Quitando el miedo al silencio. A medida que quitas esas capas, aparece una forma de estar más simple y más sólida. Y esa solidez se siente. En conversaciones grupales, la presencia se nota en quien no compite por hablar. Quien espera su momento, quien no interrumpe, quien no se apresura. Cuando finalmente habla, el grupo suele escuchar. No porque la persona haya hecho algo especial, sino porque su comportamiento previo ya estableció una posición. La presencia también se manifiesta en cómo reaccionas cuando te ignoran. Muchas personas, al sentirse ignoradas, aumentan el volumen, repiten lo que dijeron o buscan atención de alguna forma. Eso debilita su posición. En cambio, quien acepta el momento, guarda silencio y espera otra oportunidad, mantiene su presencia intacta. No se persigue a sí mismo. Estar firme sin levantar la voz implica confiar en tu postura. Implica aceptar que no siempre serás el centro, que no siempre serás comprendido al instante. Pero esa aceptación libera energía. Ya no hablas desde la necesidad, sino desde la elección. Y esa diferencia cambia todo. La presencia no se pierde cuando alguien te contradice. Se pierde cuando te contradices a ti mismo. Cuando dices algo y luego lo suavizas por miedo. Cuando marcas un límite y luego retrocedes. Cada vez que haces eso, tu presencia se debilita. Cada vez que te mantienes coherente, se fortalece. La energía de alguien que no busca aprobación no es fría ni distante. Es clara. Es una energía que dice esto es lo que hay sin agresión ni súplica. Esa claridad tranquiliza a los demás, incluso si no están de acuerdo. Porque saben a qué atenerse. Imponer respeto no es ocupar todo el espacio, es ocupar el tuyo. No más, no menos. Cuando haces eso de manera consistente, la gente lo nota. No porque lo expliques, sino porque lo encarnas. Y cuando la presencia se encarna, el respeto aparece como una consecuencia natural. La presencia que impone respeto no se aprende memorizando frases. Se construye entrenando el autocontrol, la calma y la coherencia. Cada conversación es una oportunidad para fortalecerla o debilitarla. Y con el tiempo, esa presencia se vuelve parte de ti. No algo que haces, sino algo que eres. Capítulo 6. La calma como señal de poder. La calma no es pasividad. Tampoco es indiferencia. La calma es control. Y en cualquier interacción humana, quien controla sus emociones controla la dinámica. No importa cuántos argumentos tenga una persona, ni cuánta razón crea que posee, si se altera, pierde estatus. El respeto no se sostiene sobre quien grita más fuerte, sino sobre quien se mantiene estable cuando la tensión sube.
Cuando alguien se altera, su cuerpo lo delata antes que sus palabras. La respiración se acelera, el tono se eleva, los gestos se vuelven bruscos. Todo eso comunica lo mismo, pérdida de control. Y en el plano social, perder el control equivale a ceder poder. Las personas pueden no entender exactamente por qué, pero lo sienten. Instintivamente dejan de ver a esa persona como una referencia firme. La calma, en cambio, comunica seguridad interna. Comunica que la situación no te sobrepasa. Que no necesitas reaccionar impulsivamente para protegerte. Esa señal es extremadamente poderosa porque es escasa. La mayoría de las personas reacciona. Pocas responden. Y esa diferencia marca jerarquías invisibles en cualquier conversación. Quien se altera suele hacerlo porque se siente amenazado. Amenazado en su imagen, en su posición, en su identidad. La emoción aparece como un intento de defensa. Pero esa defensa es contraproducente, porque expone la vulnerabilidad que intenta ocultar. La calma, en cambio, protege sin exhibir. No niega la emoción, la regula. En conversaciones difíciles, la calma actúa como un ancla. Cuando una persona mantiene un tono estable mientras la otra se exalta, la balanza se inclina automáticamente. No por lógica, sino por percepción. El observador, incluso el interlocutor, empieza a asociar la estabilidad con autoridad y la reactividad con debilidad. Mantener la calma no significa aceptar faltas de respeto. Significa elegir cómo responder. Una persona calmada puede poner límites con firmeza sin perder el control. Puede decir una frase corta, clara, sin elevar el tono, y dejarla ahí. Esa combinación es demoledora. No necesita explicaciones largas ni justificaciones emocionales. En situaciones de presión, la mente tiende a acelerarse. Quiere responder rápido, defenderse, ganar. Pero esa prisa mental es enemiga del respeto. La calma introduce una pausa. Y esa pausa cambia todo. Da tiempo para elegir palabras, para medir el impacto, para no decir algo que luego debilite la posición. La pausa es una de las herramientas más subestimadas del poder comunicativo. Un segundo de silencio antes de responder puede ser más efectivo que cualquier frase ingeniosa. Porque ese silencio comunica dominio interno. Comunica que no está siendo arrastrado por la situación. Muchas personas confunden calma con debilidad porque creen que no reaccionar es perder. Pero en realidad, reaccionar impulsivamente es lo que entrega el control. La calma no evita el conflicto, lo encuadra. Permite manejarlo desde una posición más alta, más estratégica. Cuando alguien intenta provocarte, su objetivo no siempre es el contenido de la discusión. Muchas veces busca sacarte de tu centro. Hacerte perder la compostura. Porque sabe, consciente o inconscientemente, que si lo logra, gana ventaja. Mantener la calma desactiva ese juego. No hay espectáculo, no hay recompensa. El control emocional no consiste en reprimir lo que sientes, sino en no permitir que lo que sientes dicte tu conducta. Puedes sentir molestia, desacuerdo, incluso enojo, y aún así hablar con serenidad. Esa capacidad es entrenable. Y cada vez que la practicas, tu autoridad se consolida. En una conversación tensa, quien sube la voz suele pensar que está imponiendo su punto. Pero lo que realmente está haciendo es exponer su fragilidad. Está diciendo, sin palabras, que necesita intensidad emocional para sostener su posición. La persona calmada no necesita eso. Su mensaje se sostiene solo. La calma también protege tu credibilidad. Cuando te mantienes sereno bajo presión, tus palabras pesan más. Incluso si no convencen, se recuerdan. Porque fueron dichas desde un lugar de control, no de impulso. La gente puede olvidar argumentos, pero no olvida cómo alguien se comportó en momentos críticos. Mantener la autoridad bajo presión implica aceptar que no todo se resuelve en el instante. A veces, el verdadero poder está en no cerrar la conversación, en dejarla abierta. En decir lo justo y retirarte. Esa retirada no es huida, es elección. Y esa elección comunica fuerza. La calma permite ver más. Cuando no estás atrapado en la emoción, puedes observar al otro. Notar sus inseguridades, sus contradicciones, sus intentos de manipulación. Esa información es poder. Pero solo está disponible para quien no está desbordado emocionalmente. Muchas personas pierden respeto porque confunden intensidad con pasión. Creen que mostrar emociones fuertes los hace más auténticos. Pero en contextos donde el respeto importa, la autenticidad no está en desbordarse, sino en sostenerse. En mostrar que puedes sentir sin perder forma.
La calma también establece límites invisibles. Cuando alguien nota que no puede sacarte de tu centro, suele moderar su comportamiento. No porque se lo pidas, sino porque entiende que la estrategia no funciona. Así, la calma no solo protege tu autoridad, la expande. En entornos profesionales, sociales o personales, las personas con mayor respeto suelen ser las menos reactivas. No porque sean frías, sino porque saben cuándo y cómo expresar. Esa dosificación emocional es clave. No entregan todo en el primer impulso. La autoridad real no necesita imponerse constantemente. Se manifiesta en la consistencia. En responder de la misma manera estable, incluso cuando las circunstancias cambian. Esa previsibilidad emocional genera confianza. Y la confianza es una forma profunda de respeto. Cuando alguien te habla desde la agresividad y tú respondes con calma, se produce un contraste. Ese contraste te favorece. No necesitas señalarlo. El cerebro del otro lo procesa solo. Empieza a cuestionarse su propia reacción. Y en muchos casos, baja el tono. La calma también te protege de decir cosas que luego debilitan tu posición. Bajo presión, las palabras salen sin filtro. Y una frase mal dicha puede costar más que el conflicto original. La calma actúa como un filtro natural. Deja pasar solo lo necesario. Mantener la autoridad bajo presión no significa ganar todas las discusiones. Significa salir de ellas sin perder estatus. A veces incluso cediendo en el contenido, pero manteniendo la forma. Porque la forma es lo que queda. La verdadera señal de poder no es dominar al otro, sino dominarte a ti mismo. Cuando logras eso, el respeto deja de ser algo que persigues. Se convierte en una consecuencia natural de tu manera de estar y de hablar. La calma no se improvisa. Se construye con práctica consciente. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, fortaleces ese músculo interno. Y con el tiempo, esa calma se vuelve tu estado base. No algo forzado, sino natural. Cuando la calma se vuelve habitual, las conversaciones cambian. Las personas te hablan distinto. Te miden más. No porque te teman, sino porque reconocen tu estabilidad. Y en un mundo emocionalmente reactivo, la estabilidad es poder. Parte número 4. El silencio como arma de autoridad. Capítulo 7. El silencio que incomoda y domina. El silencio es una de las herramientas más incomprendidas del poder personal. La mayoría de las personas le teme. Lo interpreta como vacío, torpeza o debilidad. Pero en realidad, el silencio bien usado es una forma avanzada de control. No controla al otro por fuerza, lo hace por presión interna. Cuando las palabras desaparecen, la mente del otro empieza a trabajar. Y casi siempre trabaja en tu favor. Las palabras llenan espacios. El silencio los expone. Y cuando un espacio queda expuesto, quien no tiene control interno siente la urgencia de llenarlo. Esa urgencia revela inseguridad. Por eso el silencio incomoda. Porque obliga a enfrentarse con uno mismo. Quien domina el silencio no necesita imponer nada, deja que el otro se muestre solo. En una conversación, la persona que habla constantemente suele creer que está llevando el control. Pero muchas veces ocurre lo contrario. Está reaccionando. Está intentando sostener la atención, justificar su posición o evitar el juicio. El silencio, en cambio, no reacciona. Observa. Y quien observa desde el silencio suele tener ventaja. El silencio intimida porque rompe el guión social. La mayoría de las interacciones siguen patrones predecibles. Alguien dice algo, el otro responde rápido. Cuando ese patrón se interrumpe, aparece la tensión. Esa tensión no es negativa. Es información. Revela quién necesita más la validación, quien teme perder terreno, quien se siente incómodo sin estímulos externos. Usar pausas no significa quedarse callado al azar. Significa elegir el momento exacto para no hablar. Después de una afirmación importante, una pausa refuerza el mensaje. Permite que las palabras resuenen. Sin pausa, el mensaje pasa rápido y se diluye. Con pausa, se asienta. El cerebro del otro necesita ese tiempo para procesar. Y mientras procesa, te está prestando atención. Las personas con autoridad natural suelen hablar despacio y pausar con frecuencia. No porque piensen más lento, sino porque no tienen prisa por llenar el espacio. No sienten ansiedad por ser interrumpidas. Saben que su presencia sostiene la conversación incluso en silencio. El silencio también es una forma de respuesta. Cuando alguien hace una provocación, una crítica velada o una pregunta con mala intención, responder de inmediato suele ser un error.
El silencio obliga al otro a escuchar lo que acaba de decir. Muchas veces, en ese espacio, se da cuenta de que fue demasiado lejos. O intenta corregirse. Todo sin que tú hayas dicho una palabra. Dejar que los demás se expliquen solos es una estrategia poderosa. Cuando alguien se siente observado en silencio, suele empezar a hablar de más. A justificar, a agregar detalles innecesarios, a contradecirse. No porque tú lo empujes, sino porque el silencio actúa como un espejo. Y no todos se sienten cómodos viéndose reflejados. En discusiones, el silencio puede desarmar. Cuando una persona espera una reacción emocional y no la obtiene, pierde impulso. No sabe cómo avanzar. Se queda sin referencia. Ese momento de desorientación cambia la dinámica. La persona que permanece en silencio conserva su centro. La otra empieza a moverse alrededor de él. El silencio también comunica confianza. Comunica que no necesitas demostrar nada. Que no estás apurado por convencer. Que tu posición no depende de la aprobación inmediata del otro. Esa calma silenciosa es difícil de ignorar. Y suele generar respeto incluso en quienes no están de acuerdo contigo. Muchas personas hablan de más porque temen que el silencio sea interpretado como falta de inteligencia o inseguridad. Pero en la práctica ocurre lo contrario. Quien se siente cómodo en el silencio suele ser percibido como alguien que piensa antes de hablar, alguien que no desperdicia palabras. Y eso eleva su estatus. Las pausas estratégicas permiten recuperar control en conversaciones rápidas. Cuando el ritmo se acelera y las emociones suben, una pausa puede resetear la interacción. No hace falta anunciarla. Basta con detenerte, respirar, mirar al otro. Ese gesto simple baja la intensidad y te devuelve la iniciativa. El silencio también protege. Protege de decir cosas innecesarias, de revelar información de más, de reaccionar impulsivamente. En ese sentido, es una forma de autocontrol. Y el autocontrol siempre comunica poder. En contextos sociales, el silencio bien colocado genera curiosidad. Cuando alguien no llena todos los espacios con palabras, los demás empiezan a prestar más atención cuando habla. Sus intervenciones se vuelven eventos, no ruido constante. Esa economía del lenguaje aumenta el impacto de cada frase. El silencio no es ausencia de comunicación. Es comunicación sin palabras. El cuerpo, la mirada, la postura siguen hablando. Y muchas veces dicen más que cualquier discurso. Una mirada sostenida en silencio puede ser más firme que una larga explicación. Dejar que los demás se expliquen solos también implica no interrumpir. No corregir de inmediato. No apresurarse a aclarar malentendidos. A veces, permitir que el otro continúe hablando revela su verdadera intención. Y esa información es valiosa. Interrumpir demasiado pronto corta ese flujo y te deja a ciegas. El silencio exige seguridad interna. No todos pueden sostenerlo. Por eso es tan poderoso. Quien lo maneja demuestra que no depende del ruido externo para sentirse válido. Esa independencia emocional es una base sólida de respeto. En negociaciones, el silencio después de una propuesta suele ser más efectivo que cualquier argumento adicional. Obliga al otro a reaccionar. A llenar el espacio. Y muchas veces, en ese intento, concede más de lo que pensaba. No porque tú lo manipules, sino porque la presión del silencio lo empuja a moverse. El silencio también marca límites. Cuando alguien cruza una línea y tú respondes con silencio, estás diciendo mucho. Estás señalando que ese comportamiento no merece respuesta. Esa ausencia de reacción puede ser más contundente que una confrontación directa. Dominar el silencio no significa usarlo siempre. Significa saber cuándo. Como cualquier herramienta poderosa, mal usada pierde efecto. El silencio constante puede volverse distancia. Pero el silencio estratégico, dosificado, se convierte en presencia. Cuando incorporas el silencio a tu forma de comunicar, tus palabras cambian. Se vuelven más pensadas, más claras, más contundentes. Porque sabes que no necesitas decirlo todo. Solo lo esencial. El silencio que incomoda no es agresivo. Es firme. No busca intimidar, pero lo hace porque revela una diferencia de control. Mientras uno se mueve por impulso, el otro permanece estable. Esa diferencia se siente. Dominar el silencio es dominar el ritmo de la interacción. Y quien controla el ritmo, controla la dirección. No necesita empujar. Solo esperar. Cuando el silencio se convierte en parte natural de tu comunicación, las conversaciones se transforman. Los demás hablan distinto contigo. Te miden más. No por miedo, sino por respeto.
porque entienden que no estás ahí para llenar espacios, sino para ocuparlos. Capítulo 8. La pausa que hace que te escuchen. La pausa es el punto exacto donde la palabra se convierte en impacto. No es un silencio vacío ni una interrupción accidental. Es una decisión consciente de detenerte antes o después de hablar para cambiar la forma en que el otro recibe tu mensaje. En una cultura acostumbrada a la velocidad, la pausa rompe el automatismo y obliga a prestar atención. Quien sabe pausar no necesita elevar la voz ni repetir lo que dice. Sus palabras llegan más lejos porque llegan más limpias. Detenerte antes de hablar es una señal clara de dominio interno. Significa que no reaccionas por impulso, que eliges tus palabras en lugar de dejarlas escapar. Esa pausa previa prepara el terreno. El otro percibe que algo va a ser dicho con intención. Y cuando la intención se siente, la atención aparece de forma natural. La mayoría de las personas habla apenas termina de pensar, o incluso mientras piensa. Esa prisa genera frases imprecisas, muletillas, explicaciones innecesarias. La pausa previa elimina ese ruido. Permite que la idea se forme completa antes de salir. Y una idea completa necesita menos palabras para expresarse. La pausa después de hablar es aún más poderosa. Ahí es donde ocurre el verdadero efecto psicológico. Cuando dices algo importante y te detienes, obligas al otro a procesar. No le das escape inmediato. No llenas el espacio con aclaraciones. Dejas que la frase quede suspendida. Esa suspensión genera peso. El cerebro humano necesita tiempo para integrar la información emocionalmente relevante. Si hablas sin parar, no das ese tiempo. El mensaje pasa, pero no se asienta. La pausa crea ese espacio de integración. Es ahí donde las palabras se vuelven memorables. La llamada pausa de 2 segundos parece insignificante, pero su impacto es profundo. 2 segundos son suficientes para romper el ritmo automático de una conversación sin volverla incómoda. Es un intervalo corto, pero perceptible. En ese lapso, el otro siente que algo importa. Que no fue una frase más lanzada al aire. Esa pausa también comunica confianza. Comunica que no temes al silencio. Que no necesitas confirmar inmediatamente si te entendieron. Que confías en lo que dijiste. Esa confianza se transmite sin palabras y eleva tu autoridad. Muchas personas arruinan frases fuertes por no saber detenerse. Dicen algo claro, contundente, y luego lo diluyen con explicaciones, ejemplos innecesarios o justificaciones. La pausa evita ese sabotaje. Marca el final del mensaje. Cierra la idea. Y al cerrarla, la fortalece. Detenerte después de hablar también cambia la dinámica de poder. El turno de acción pasa al otro. Ahora es el otro quien debe responder, reaccionar o pensar. Tú no estás persiguiendo una respuesta. Estás esperando. Y esa espera comunica posición. La pausa no solo hace que te escuchen, hace que te midan. Cuando alguien sabe pausar, los demás eligen mejor cuándo interrumpirlo, cómo responderle, qué decir. No porque lo tema, sino porque reconoce que sus palabras no son ruido de fondo. Son intervenciones deliberadas. La pausa también regula el ritmo emocional. En conversaciones tensas, detenerte evita que la emoción se desborde. Permite que el tono baje. Que la conversación respire. Muchas discusiones escalan no por el contenido, sino por la velocidad. La pausa corta esa escalada. Antes de responder a una crítica, una pausa breve muestra control. Evita respuestas defensivas. Permite elegir si vale la pena responder y cómo hacerlo. Muchas veces, esa pausa ya es suficiente para desactivar la tensión. El otro percibe que no logró provocarte. La pausa también protege tu mensaje de la distorsión. Cuando hablas rápido y sin pausas, el oyente rellena los vacíos como puede. Interpreta, asume, proyecta. La pausa ordena. Da tiempo para que el mensaje llegue completo. Hacer que tus palabras resuenen implica aceptar que no todo depende de lo que dices, sino de lo que permites que ocurra después. La resonancia no se fuerza. Se deja ocurrir. Y la pausa es el espacio donde esa resonancia nace. En contextos sociales, la pausa genera expectativa. Cuando alguien se detiene antes de hablar, los demás se inclinan ligeramente hacia adelante, aunque no lo noten. Su atención se afina. Están esperando. Y cuando hablas desde ese punto, tu voz entra en un espacio ya abierto. La pausa también revela seguridad en tu valor. No estás compitiendo por atención. No estás luchando por el turno de palabra. Sabes que cuando hables, serás escuchado. Esa certeza interna se nota. Y el respeto suele seguirla.
Detenerte después de una afirmación importante permite observar la reacción del otro. Sus gestos, su postura, su silencio dicen mucho. Esa información es valiosa. Te permite ajustar sin necesidad de palabras. Pero solo está disponible si no llenas el espacio inmediatamente. La pausa es especialmente poderosa al poner límites. Decir un límite claro y luego detenerte evita la negociación automática. El otro siente que no hay nada más que añadir, que el mensaje está completo. Y eso reduce la insistencia. Muchas personas temen la pausa porque sienten que pierden control. En realidad, lo recuperan. La pausa te devuelve el mando del ritmo. Te saca del flujo reactivo y te coloca en una posición más alta, más consciente. La pausa no es rigidez. Es flexibilidad controlada. Te permite adaptarte sin perder forma. Puedes escuchar mejor, responder mejor y decidir mejor. Cuando incorporas la pausa a tu forma de hablar, tu comunicación se vuelve más económica. Dices menos, pero dices mejor. Cada palabra tiene más espacio para existir. Y ese espacio es lo que le da peso. La pausa también cuida tu energía. Hablar sin parar desgasta. Pausar regula la respiración, el tono, la presencia. Te mantiene centrado. Y una persona centrada proyecta autoridad sin esfuerzo. Con el tiempo, la pausa se vuelve parte de tu estilo. No algo artificial, sino natural. Ya no la piensas. Simplemente ocurre. Y cuando ocurre, los demás se ajustan a tu ritmo. La pausa de 2 segundos no es una técnica rígida. Es una referencia. A veces será 1 segundo, a veces 3. Lo importante no es el número, sino la intención. Detenerte para permitir que el mensaje haga su trabajo. Hacer que tus palabras resuenen es entender que el impacto no está solo en el sonido, sino en el espacio que lo rodea. La pausa es ese espacio. Invisible, pero decisivo. Cuando dominas la pausa, tus palabras dejan de competir. Se sostienen solas. Y cuando una palabra se sostiene sola, se convierte en autoridad. Parte número 5. Coherencia, la base del respeto real. Capítulo 9. Cuando tus palabras coinciden con tus acciones. La autoridad no se construye con lo que dices, sino con lo que sostienes en el tiempo. Las palabras pueden impresionar una vez, incluso varias, pero si no están respaldadas por acciones consistentes, pierden valor. La incoherencia no siempre es evidente de inmediato, pero cuando aparece, destruye la credibilidad de raíz. Y sin credibilidad, el respeto se evapora. La incoherencia ocurre cuando una persona dice una cosa y hace otra, pero también cuando dice algo hoy y lo contradice mañana sin explicación. No se trata de no cambiar de opinión, sino de hacerlo sin fundamento visible. Las personas no exigen perfección, exigen coherencia. Quieren saber a qué atenerse. Cuando no pueden anticipar cómo actuarás frente a una situación, dejan de tomarte como referencia. La autoridad nace de la alineación interna. Cuando lo que piensas, dices y haces apunta en la misma dirección, tu presencia se vuelve sólida. No necesitas insistir en tus ideas porque tus acciones ya las están comunicando. Esa congruencia se siente. Y lo que se siente no necesita ser explicado. La incoherencia es especialmente dañina porque genera desconfianza silenciosa. La gente puede no confrontarte, pero empieza a escucharte con reserva. Filtra tus palabras. Duda. Y esa duda reduce tu impacto. Puedes tener razón, pero ya no importa tanto. La forma en que llegas pierde fuerza. Muchas personas creen que el respeto se pierde solo por errores graves. Pero en realidad, se erosiona con pequeños gestos repetidos. Promesas que no se cumplen. Límites que se ponen y luego se rompen. Posturas firmes que se abandonan ante la primera presión. Cada una de esas inconsistencias envía el mismo mensaje: falta de solidez. La gente respeta lo que es firme porque la firmeza transmite seguridad. No rigidez, sino estabilidad. Una persona firme puede ser flexible sin perder su eje. Cambia de estrategia, pero no de valores. Ajusta la forma, pero no el fondo. Esa capacidad genera confianza. Y la confianza es una de las bases más profundas del respeto. Cuando tus palabras coinciden con tus acciones, no necesitas defenderte. No necesitas justificarte. Tu historial habla por ti. La gente recuerda cómo actuaste antes y proyecta eso hacia el futuro. Esa previsibilidad positiva te da ventaja en cualquier interacción. Ser firme no significa ser inflexible. Significa saber que no negocias. Muchas personas confunden adaptabilidad con incoherencia. Cambian de postura según quien esté enfrente.
Dicen lo que creen que el otro quiere escuchar. En el corto plazo, eso evita conflictos. En el largo plazo, destruye el respeto. Porque nadie confía en alguien que se transforma constantemente para agradar. La coherencia no se construye con grandes discursos, sino con decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo. Decir que valoras el respeto y luego tolerar faltas de respeto por miedo al conflicto crea una grieta. Decir que valoras tu tiempo y luego cederlo siempre que te lo pidan genera una contradicción. La gente observa esas grietas, incluso cuando no las señala. Ser predecible en valores no significa ser aburrido. Significa que los demás saben qué esperar de ti en lo esencial. Saben cómo reaccionarás ante una falta de respeto. Saben dónde están tus límites. Saben qué cosas no cruzas. Esa claridad reduce fricciones y aumenta el respeto. La debilidad, en cambio, es impredecible. Hoy cede, mañana explota. Hoy acepta, mañana se queja. Esa inconsistencia genera incomodidad. Las personas no saben cómo tratarte. Y cuando no saben cómo tratarte, suelen bajar el nivel de respeto para protegerse. La coherencia también implica asumir consecuencias. Cuando dices algo y actúas en consecuencia, incluso si eso te cuesta, refuerzas tu autoridad. La gente puede no estar de acuerdo contigo, pero entiende que hablas en serio. Y esa seriedad es respetada. Muchas personas pierden autoridad porque quieren evitar el costo de la coherencia. Quieren mantener la imagen sin sostenerla con acciones. Pero la autoridad real siempre tiene un precio. A veces es incomodidad. A veces es perder aprobación. A veces es decir no cuando sería más fácil decir sí. Ese precio es lo que hace que la autoridad sea creíble. Cuando tus acciones contradicen tus palabras, el mensaje real es el de la acción. Siempre. No importa lo bien que hables. El comportamiento gana. Por eso, cuidar la coherencia es más importante que perfeccionar el discurso. Un mensaje simple respaldado por acciones pesa más que un discurso brillante sin sustento. La gente respeta lo que es consistente porque la consistencia reduce incertidumbre. Y el cerebro humano busca estabilidad. Busca patrones. Cuando encuentra a alguien que actúa de manera coherente, lo categoriza como confiable. Esa categorización ocurre de forma automática, sin análisis consciente. Ser coherente también te libera. No tienes que recordar qué dijiste a quién. No tienes que sostener versiones distintas. Tu comunicación se simplifica porque nace del mismo lugar. Esa simplificación se traduce en calma. Y la calma refuerza la autoridad. La incoherencia, en cambio, genera tensión interna. La persona sabe que no está actuando alineada. Esa tensión se filtra en la voz, en el cuerpo, en la mirada. Aunque no se diga nada, se percibe. Y lo que se percibe debilita. Cuando tus palabras coinciden con tus acciones, incluso el silencio comunica. Porque hay una historia detrás. No necesitas aclarar tus intenciones. Ya fueron demostradas. Esa economía de explicación es una señal clara de poder. Ser firme también implica saber sostener decisiones impopulares. No todo lo que genera respeto es cómodo. A veces, la firmeza te coloca en una posición solitaria. Pero esa soledad es temporal. El respeto que se construye desde ahí es duradero. La previsibilidad en valores crea un marco. Dentro de ese marco, puede ser creativo, flexible, incluso impredecible en formas. Pero el fondo permanece. Y ese fondo es lo que la gente respeta. Cuando alguien sabe que no cambiarás tus valores por presión, deja de presionar. No porque se rinda, sino porque entiende que no es efectivo. Esa comprensión ahorra conflictos innecesarios y eleva tu estatus. La coherencia también se prueba en los detalles. En cómo tratas a quien no puede darte nada. En cómo reaccionas cuando nadie te observa. En cómo hablas de otros cuando no están presentes. Esos momentos construyen o destruyen autoridad silenciosamente. El respeto profundo no nace del miedo ni de la admiración superficial. Nace de la confianza. Y la confianza nace de la coherencia. Cuando alguien confía en ti, escucha tus palabras con otra disposición. Las toma en serio. Las considera. Cuando tus palabras y tus acciones coinciden, no necesitas imponer respeto. Lo provocas. No por estrategia, sino por estructura interna. Porque hay una línea clara entre lo que dices y lo que haces. Y esa línea no se rompe con facilidad. La autoridad más sólida es la que no necesita ser defendida. Se sostiene sola, porque está respaldada por hechos. Y cuando llegas a ese punto, el respeto deja de ser una preocupación. Se convierte en una consecuencia natural de tu forma de estar en el mundo.
Capítulo 10. Decir menos y cumplir más. El respeto no se negocia con palabras, se construye con hechos. En el mundo real, las personas no recuerdan todo lo que dijiste, pero sí recuerdan lo que hiciste, sobre todo, lo que no hiciste. Cada promesa incumplida, por pequeña que parezca, deja una marca. No siempre visible, pero acumulativa. Con el tiempo, esa acumulación define tu reputación mucho más que cualquier discurso. Decir menos es una forma de proteger tu credibilidad. Cada vez que hablas, haces una declaración implícita sobre ti mismo. Cuando prometes algo, no solo prometes una acción futura, prometes una versión de ti que será puesta a prueba. Si no cumples, no solo falla la acción, falla la imagen. Y reconstruir una imagen dañada siempre cuesta más que haber sido prudente desde el inicio. Muchas personas hablan de más porque quieren impresionar, tranquilizar o ganar aprobación inmediata. Prometen rápido para cerrar conversaciones incómodas, para evitar conflictos o para parecer comprometidas. Pero esa gratificación momentánea suele cobrarse con intereses. El respeto no se pierde de golpe, se erosiona lentamente, promesa tras promesa, excusa tras excusa. Cumplir más implica elegir con cuidado qué dices que vas a hacer. Significa pensar antes de comprometerte. Preguntarte si realmente puedes sostener esa palabra en el tiempo. Esa reflexión previa es una señal de madurez y de poder interno. No necesitas decir que sí a todo para ser valorado. De hecho, decir que sí a todo suele disminuir el valor de cada sí. Las promesas pequeñas tienen un impacto enorme porque son constantes. No se trata de grandes gestos ocasionales, sino de acciones simples repetidas. Llegar cuando dijiste que llegarías. Hacer lo que dijiste que harías, aunque nadie esté mirando. Respetar los límites que estableciste. Esas acciones parecen menores, pero construyen una imagen sólida. Cuando alguien cumple sistemáticamente, incluso en lo pequeño, genera una sensación de seguridad en los demás. Saben que pueden contar contigo. Saben que tus palabras no son ruido. Esa sensación es profundamente respetada. No se basa en carisma ni en autoridad impuesta, sino en confiabilidad. Decir menos también reduce el margen de error. Cuantas más promesas haces, más oportunidades hay de fallar. Al hablar con moderación, concentras tu energía en cumplir lo que realmente importa. Esa concentración aumenta la calidad de tus acciones y, por ende, el impacto de tu presencia. Hay una diferencia clara entre ser comunicativo y ser verborrágico. El primero elige sus palabras, el segundo las lanza sin medir consecuencias. La autoridad suele estar del lado de quien elige. Porque elegir implica criterio. Y el criterio es una forma de liderazgo silencioso. Convertirte en alguien confiable no requiere perfección. Requiere consistencia. Las personas entienden que no todo sale como se planea. Lo que no toleran es la falta de responsabilidad. Cumplir también implica reconocer cuando no podrás cumplir y decirlo a tiempo. Esa honestidad preserva el respeto incluso en el error. El respeto crece cuando tus acciones confirman tus palabras sin necesidad de recordarlas. Cuando no tienes que decir ya verás o confía en mí. Simplemente ocurre. Esa ausencia de autoafirmación es una señal clara de seguridad. No necesitas anunciar lo que eres cuando lo demuestras. Decir menos también te obliga a escuchar más. Al no ocupar todo el espacio con promesas y explicaciones, puedes observar mejor el contexto, entender expectativas reales y actuar con más precisión. Esa escucha activa mejora la calidad de tus decisiones y reduce compromisos innecesarios. Muchas personas confunden cumplir con sacrificarse. Creen que ser confiable implica decir sí incluso cuando no pueden. Pero eso solo conduce al agotamiento y a la incoherencia. Cumplir más también significa respetar tus propios límites. Porque cuando te sobreextiendes, tarde o temprano fallas. Y ese fallo afecta tu credibilidad. Ser respetado no es ser indispensable, es ser consistente. No necesitas estar en todo ni hacerlo todo. Necesitas hacer bien lo que dices que harás. Esa claridad reduce expectativas irreales y fortalece tu posición. Las acciones hablan incluso cuando no estás presente. La gente habla de ti basándose en tu historial, no en tus intenciones. Ese historial se construye día a día. Cada decisión cuenta. Cada pequeño cumplimiento suma. Cada descuido resta. Decir menos y cumplir más también cambia cómo te percibes a ti mismo. Cuando cumples, tu autoestima se apoya en hechos, no en expectativas. Esa base es mucho más estable. No necesitas convencerte de tu valor, lo experimentas. Y esa experiencia interna se refleja hacia afuera.
El respeto propio y el respeto ajeno están más conectados de lo que parece. Cuando te respetas lo suficiente como para no prometer lo que no puedes cumplir, los demás lo perciben. Ven a alguien que se toma en serio. Y esa seriedad es contagiosa. Convertirte en alguien confiable implica aceptar que no todo se resuelve con palabras. Que hay momentos en los que la mejor respuesta es actuar. Y hay otros en los que la mejor decisión es no comprometerse. Esa sabiduría práctica se construye con atención y experiencia. Las personas confiables no suelen ser las más ruidosas. No necesitan anunciar sus logros ni justificar sus decisiones constantemente. Su comportamiento crea un patrón reconocible. Y ese patrón genera respeto sin esfuerzo adicional. Cumplir también implica sostener decisiones impopulares. A veces, cumplir una promesa significa decir no a otras oportunidades. Significa priorizar. Y priorizar siempre revela valores. La gente observa esas prioridades y ajusta su percepción en consecuencia. Decir menos reduce la necesidad de defenderte. Cuando tu historial es sólido, no necesitas explicar tanto. Los hechos hablan por ti. Esa economía de palabras es una forma avanzada de autoridad. No nace del silencio vacío, sino del silencio respaldado por acciones. El impacto grande no viene de promesas grandes, sino de resultados visibles. Cuando alguien ve que cumples, incluso en lo incómodo, incluso cuando no hay beneficio inmediato, entiende que tu palabra tiene peso. Y cuando una palabra tiene peso, se escucha diferente. Convertirte en alguien respetado no es un acto puntual, es un proceso. Se construye en la repetición. En la coherencia entre lo que dices hoy y lo que haces mañana. En la congruencia entre lo que prometes y lo que entregas. Decir menos también te protege de la manipulación. Cuando prometes poco, hay menos de qué agarrarse. No das armas innecesarias. Mantienes tu margen de acción. Esa protección aumenta tu autonomía y refuerza tu posición. La confiabilidad no se exige, se demuestra. No se declara, se practica. Y una vez que se establece, cambia la dinámica de todas tus relaciones. Las personas te consultan distinto, te escuchan distinto, te tratan distinto. El respeto que nace de los hechos es silencioso pero profundo. No depende del estado de ánimo del otro ni de la situación. Se mantiene incluso cuando no estás. Porque está anclado en la experiencia, no en la impresión. Decir menos y cumplir más es una elección diaria. No siempre es la opción más cómoda, pero sí la más sólida. A largo plazo, es la que construye una reputación fuerte y una presencia respetada. Cuando llegas a ese punto, hablar se vuelve más simple. No necesitas adornar ni exagerar. Tus palabras son extensiones naturales de tus acciones. Y esa alineación es difícil de ignorar. El respeto verdadero no se pide ni se explica. Se genera cuando hay coherencia entre lo que dices y lo que haces. Cuando tus acciones confirman tu palabra sin esfuerzo. Cuando tu presencia transmite fiabilidad. Decir menos y cumplir más no te hace invisible. Te hace confiable. Y en un mundo lleno de promesas vacías, la confiabilidad es una forma poderosa de autoridad. Parte número 6. Aplicación práctica en la vida real. Capítulo 11. ¿Cómo hablar con autoridad en cualquier situación? Hablar con autoridad no es un talento reservado para ciertos contextos formales ni una habilidad que solo funciona en el trabajo. La verdadera autoridad se mantiene, o se pierde, en todos los espacios. En una reunión laboral, en una conversación familiar, en una discusión de pareja o en un intercambio incómodo con alguien que intenta imponerse. La diferencia no está en el escenario, sino en la posición interna desde la que hablas. En el trabajo, la autoridad suele confundirse con jerarquía. Pero no son lo mismo. Hay personas con cargos altos que no inspiran respeto y personas sin poder formal que influyen en todos. La diferencia está en cómo hablan y, sobre todo, en cómo se sostienen cuando hay desacuerdo. La autoridad laboral se construye cuando dices lo que es necesario, no lo que es popular, y lo haces sin justificarte en exceso ni atacar. Una frase clara, bien colocada, con un tono estable, pesa más que un discurso defensivo. En reuniones, muchas personas pierden autoridad intentando demostrar que saben. Hablan de más, interrumpen, compiten por atención. Esa necesidad de validación debilita su posición. La autoridad aparece cuando escuchas, eliges el momento y hablas solo cuando tienes algo que aporta dirección. No necesitas decir todo. Necesitas decir lo justo. En el entorno familiar, el desafío es distinto. Allí pesan la historia, los roles antiguos, las expectativas heredadas.
Muchas personas hablan con autoridad fuera de casa, pero la pierden al volver a un rol infantil frente a padres, hermanos o familiares. Recuperar autoridad en ese contexto no implica confrontar el pasado, sino modificar el presente. Hablar con calma, sin elevar la voz, sin justificar cada decisión, establece un nuevo marco. Al principio puede generar resistencia, pero la coherencia sostenida termina redefiniendo la relación. En la pareja, la autoridad no tiene que ver con dominar, sino con sostenerte. Muchas discusiones escalan porque una de las partes siente que no está siendo tomada en serio. Entonces sube el tono, insiste, explica de más. Ese esfuerzo por ser escuchado suele producir el efecto contrario. Hablar con autoridad en la pareja implica expresar lo que sientes o decides sin dramatizar, sin amenazas, sin persecución emocional. Decir algo importante y detenerte. Dejar que el otro procese. Mantener el respeto sin discutir es una de las habilidades más difíciles y más poderosas. Discutir suele ser un intento de ganar. Mantener el respeto es un intento de sostener la relación sin perderte a ti mismo. No todo desacuerdo requiere debate. A veces, una postura clara y repetida con calma es suficiente. No necesitas convencer. Necesitas ser claro. Las personas con autoridad no entran en todas las batallas. Eligen. Y esa elección comunica estatus. Cuando alguien ve que no reaccionas a cada provocación, entiende que no puede manipularte fácilmente. No porque seas indiferente, sino porque no te mueves por impulso. Cuando alguien intenta minimizarte, lo primero que suele aparecer es el impulso de defenderte. Explicar quién eres, lo que haces, lo que vales. Pero esa defensa suele reforzar la posición del otro. Porque al defenderte, aceptas implícitamente que necesitas justificarte. La autoridad, en cambio, no se defiende, se sostiene. Ante un intento de minimización, una respuesta breve, incluso neutra, puede ser más efectiva que una explicación larga. A veces, no responder es la respuesta más poderosa. Otras veces, una frase simple, dicha sin emoción, marca el límite. Lo importante no es el contenido exacto, sino el tono y la seguridad con la que lo dices. La minimización suele buscar reacción. Busca incomodarte, sacarte de tu centro. Cuando no la obtiene, pierde fuerza. Muchas personas dejan de minimizar cuando entienden que no genera el efecto esperado. No porque se vuelvan respetuosas de repente, sino porque la estrategia deja de funcionar. Hablar con autoridad en conversaciones difíciles implica aceptar que no siempre saldrás bien parado emocionalmente. A veces, sostener tu postura genera tensión. Pero esa tensión es temporal. La pérdida de respeto por ceder constantemente es acumulativa. Elegir la incomodidad momentánea suele ser más sano que la erosión silenciosa. La autoridad se manifiesta en cómo manejas los límites. Decir no sin agresividad, pero sin ambigüedad. No justificar en exceso. No retractarte ante la primera presión. Esa firmeza tranquila cambia la forma en que los demás se relacionan contigo. En todos los contextos, hay un principio común: quien controla su estado emocional controla la interacción. No necesitas ganar la discusión para mantener el respeto. Necesitas mantenerte estable. Esa estabilidad comunica que no estás a la defensiva, que no estás mendigando validación. Hablar con autoridad también implica saber cuándo retirarte. No todas las conversaciones merecen continuidad. A veces, insistir es perder. Retirarte con calma, sin portazos ni dramatismo, deja una impresión mucho más fuerte. Comunica que tu tiempo y tu energía tienen valor. La autoridad no es rigidez. Puedes escuchar, ceder en formas, negociar soluciones. Pero sin traicionar tu eje. Cuando cedes desde la claridad, no pierdes respeto. Cuando cedes desde el miedo, sí. En situaciones donde hay emociones fuertes, bajar el ritmo es clave. Hablar más despacio, pausar, elegir palabras simples. La simplicidad suele ser una señal de seguridad. La complejidad excesiva suele esconder inseguridad. Hablar con autoridad no significa tener siempre la última palabra. Significa que tus palabras no se diluyen. Que lo que dices queda. Incluso si no se acepta de inmediato, se recuerda. Porque fue dicho desde un lugar firme. Cuando alguien intenta imponerse, muchas personas reaccionan elevando la voz o endureciendo el tono. Pero la verdadera autoridad no compite en intensidad. Mantiene su nivel. Ese contraste descoloca. Porque rompe el patrón esperado. La autoridad también se construye con consistencia. No sirve hablar firme una vez y luego ceder siempre. Las personas observan patrones.
Ajustan su comportamiento en función de lo que funciona. Cuando ven coherencia, se adaptan. Hablar con autoridad en cualquier situación implica, en el fondo, hablar desde el respeto propio. Cuando te respetas, eliges mejor tus palabras, tus silencios y tus batallas. No necesitas demostrar. No necesitas imponerte. Simplemente estás. Las personas que dominan esta forma de comunicarse no parecen esforzarse. Su autoridad no es ruidosa. Es tranquila. Y precisamente por eso, es difícil de ignorar. En el trabajo, en la familia, en la pareja o frente a alguien que intenta minimizarte, el principio es el mismo: claridad, calma y coherencia. Cuando esas tres cosas se alinean, la autoridad aparece sin necesidad de imponerse. Hablar con autoridad no es cambiar quién eres. Es dejar de traicionarte en cómo hablas. Y cuando dejas de hacerlo, los demás lo perciben. Ajustan su trato. Ajustan su tono. Ajustan su respeto. Porque al final, la forma en que hablas enseña a los demás cómo tratarte. Y cuando esa forma nace de un lugar firme, el respeto deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia natural. Capítulo 12. Ejercicios diarios para entrenar tu autoridad. La autoridad no aparece de un día para otro ni depende de un rasgo mágico de personalidad. Se entrena. Del mismo modo que un músculo se fortalece con repetición constante, la forma en la que hablas, te mueves y reaccionas frente a los demás se moldea con práctica diaria. Muchas personas creen que el respeto es algo que se obtiene cuando alcanzan cierto estatus, cargo o reconocimiento, pero la realidad es inversa. El respeto aparece cuando tu comportamiento cotidiano envía señales claras de firmeza, coherencia y control. Este capítulo no trata de ideas abstractas, sino de ejercicios simples, repetibles y concretos que, aplicados día tras día, transforman tu manera de comunicarte y, con ello, la percepción que los demás tienen de ti. El primer ejercicio fundamental consiste en observarte antes de intentar cambiarte. Durante una semana, presta atención consciente a cómo hablas en situaciones normales, cuando aceleras, cuando te justificas, cuando llenas silencios por incomodidad, cuando elevas la voz o la bajas en exceso. No intentes corregir nada todavía. Solo observa. La mayoría de las personas nunca entrenan autoridad porque no son conscientes de sus patrones automáticos. Este ejercicio desarrolla presencia interna. Al final de cada día, haz un breve repaso mental de una conversación en la que sentiste que perdiste fuerza y otra en la que te mantuviste firme. Este contraste es el primer paso para el cambio real. El segundo ejercicio se centra en la voz. La voz es una de las señales de estatus más poderosas que existen. No se trata de hablar más fuerte, sino de hablar más estable. Dedica 5 minutos diarios a leer un texto en voz alta, lentamente, bajando ligeramente el tono al final de cada frase. Evita subir el tono como si estuvieras pidiendo aprobación. Imagina que cada frase es una afirmación cerrada, no una pregunta disfrazada. Este ejercicio reentrena tu sistema nervioso para asociar calma con comunicación. Con el tiempo, esa forma de hablar se vuelve natural incluso en conversaciones espontáneas. El tercer ejercicio es el control del ritmo. La prisa comunica inseguridad. Hablar demasiado rápido suele ser una señal de ansiedad por agradar o por terminar antes de ser interrumpido. Durante tus conversaciones cotidianas, elige conscientemente reducir tu velocidad en un 20%. No lo hagas de forma exagerada, simplemente introduce más espacio entre frases. Observa cómo la otra persona comienza a escucharte con más atención. El ritmo lento obliga al interlocutor a adaptarse a ti, y eso invierte sutilmente la dinámica de poder. Este ejercicio es incómodo al inicio, pero tremendamente efectivo. El cuarto ejercicio es el entrenamiento de la pausa. Antes de responder cualquier pregunta, cuenta mentalmente 2 segundos. Incluso si sabes perfectamente que vas a decir, espera. Esa breve pausa comunica reflexión, control y seguridad. La mayoría de las personas responde de inmediato por miedo al silencio. Tú aprenderás a usarlo. Practica esta pausa incluso en situaciones triviales. Con el tiempo, los demás comenzarán a percibir tus palabras como más importantes, no porque sean más largas, sino porque no salen de forma impulsiva. El quinto ejercicio consiste en eliminar la sobreexplicación. Durante el día, proponte dar respuestas completas pero concisas. Si alguien te pide algo y decides decir que no, hazlo sin justificarte en exceso. Una frase clara es suficiente. Si notas el impulso de añadir explicaciones innecesarias, detente. Este ejercicio no busca volverte frío, sino firme.
La autoridad se debilita cuando parece que necesitas convencer a otros de decisiones que ya has tomado internamente. El sexto ejercicio trabaja la postura y el cuerpo. Tu comunicación no termina en las palabras. Dedica unos minutos diarios a revisar tu postura, espalda recta, hombros relajados, mirada estable. Cuando hables con alguien, evita movimientos nerviosos, balanceos o gestos repetitivos. Practica quedarte quieto mientras escuchas. La quietud comunica dominio emocional. Incluso en silencio, tu cuerpo puede transmitir que no estás a la defensiva ni buscando aprobación. El séptimo ejercicio es la escucha activa sin interrupciones. Durante una conversación, comprométete a no interrumpir. Escucha hasta el final, mantén contacto visual y asiente solo cuando sea natural. Al terminar, responde con una frase que demuestre que comprendiste, seguida de tu posición clara. Este ejercicio cambia radicalmente la dinámica de respeto, porque las personas se sienten vistas, pero al mismo tiempo perciben que no te diluyes en su discurso. El octavo ejercicio consiste en entrenar límites pequeños. Cada día, identifica una situación en la que normalmente cederías por incomodidad y actúa de forma diferente. Puede ser pedir que repitan algo, corregir un malentendido o expresar una preferencia simple. No se trata de confrontar, sino de afirmarte. Estos microactos construyen una identidad interna de firmeza. Cuando tú te percibes como alguien que se respeta, los demás lo notan. El noveno ejercicio es la coherencia entre palabras y acciones. Si dices que harás algo, hazlo. Si no estás seguro, no lo prometas. Revisa diariamente si tus acciones respaldan lo que comunicas. La autoridad se erosiona cuando hay contradicción, incluso en detalles pequeños. Este ejercicio fortalece tu reputación silenciosa. No necesitas recordarle a nadie que eres confiable, tu comportamiento hablará por ti. El décimo ejercicio es el cierre consciente de conversaciones. Muchas personas diluyen su autoridad al final, agregando frases innecesarias o buscando validación. Practica cerrar conversaciones de forma clara y tranquila. Una frase breve, una pausa, y te retiras. Esto entrena tu mente para no depender de la reacción del otro y refuerza tu sensación de control. Finalmente, el ejercicio más importante es la constancia. No necesitas hacer todo perfecto ni cambiar de golpe. La autoridad se construye con repetición, no con intensidad. Elige 2 o 3 ejercicios y practícalos durante varias semanas. Observa cómo cambia tu forma de hablar, cómo responden los demás y, sobre todo, cómo cambia la manera en que te percibes a ti mismo. Convertir el respeto en un hábito significa dejar de actuar desde la urgencia de agradar y empezar a comunicar desde la calma de quien se sabe firme. No es un personaje que interpretas, es una forma de estar en el mundo. Cuando entrenas tu voz, tu ritmo, tus silencios y tus límites cada día, la autoridad deja de ser algo que intentas proyectar y se convierte en algo que simplemente eres. Epílogo. La autoridad no está en la voz, está en la forma de estar. La autoridad no vive en el volumen de tu voz ni en la cantidad de palabras que usas. Vive en la forma en la que estás cuando hablas. En tu postura interna. En la tranquilidad con la que ocupas tu lugar. En la ausencia de prisa por convencer. La verdadera autoridad no se empuja hacia afuera, se sostiene hacia adentro. Y cuando eso ocurre, los demás lo perciben sin que tengas que explicarlo. No porque te teman, sino porque te sienten estable. A partir de ahora, tu manera de hablar ya no necesita demostrar nada. No necesitas impresionar, ganar discusiones ni llenar silencios incómodos. El nuevo estándar es simple y poderoso. Hablas cuando tienes algo que decir, y cuando lo dices, lo haces con calma, claridad y peso. Cada palabra tiene intención. Cada pausa tiene sentido. Ya no reaccionas, respondes. Ya no te adaptas para encajar, te mantienes firme para ser respetado. Este cambio no se nota primero en lo que dices, sino en cómo lo dices. Tu ritmo se vuelve más lento. Tu tono más estable. Tus frases más cortas y precisas. Dejas de justificarte por existir, por decidir o por poner límites. Empiezas a hablar desde un lugar interno donde no hay urgencia. Y esa ausencia de urgencia es una de las señales de estatus más claras que existen. Las personas notarán algo antes de poder explicarlo. Notarán que no te alteras con facilidad. Que no entras en juegos de poder innecesarios. Que no levantas la voz para imponer, ni la bajas para agradar. Notarán que puedes escuchar sin perderte, y hablar sin imponerte. Que no necesitas la última palabra, pero cuando la tienes, pesa. Algunos reaccionarán intentando probarte. Es normal. Cuando alguien cambia su forma de estar,
el entorno lo examina. No para atacarlo, sino para entender si ese cambio es real. Aquí es donde muchos retroceden. Tú no lo harás. No responderás con dureza ni con complacencia. Responderás con coherencia. Igual que ayer. Igual que mañana. Esa consistencia es lo que termina cerrando cualquier duda. Convertir cada palabra en respeto real no significa hablar poco por estrategia, sino hablar con alineación. Lo que dices coincide con lo que haces. Lo que prometes se cumple. Lo que decides se sostiene. Cuando hay coherencia, el respeto deja de ser una reacción emocional de los demás y se convierte en una respuesta natural. No te respetan porque lo pides. Te respetan porque no actúas desde la necesidad. A partir de ahora, tu silencio no será vacío, será presencia. Tus pausas no serán inseguridad, serán control. Tu calma no será pasividad, será dominio interno. Entenderás que no todas las batallas se pelean y que no todas las opiniones merecen respuesta. La autoridad madura sabe elegir dónde poner su energía. Este no es un cambio superficial. Es un reajuste profundo de identidad. Dejas de verte como alguien que debe demostrar valor y empiezas a vivir como alguien que ya lo tiene. Desde ahí, todo cambia. Tus conversaciones, tus relaciones, tu forma de caminar por el mundo. No porque te vuelvas distante, sino porque te vuelves sólido. Y cuando eres sólido, no necesitas imponerte. Tu sola forma de estar habla por ti. Cada palabra que pronuncias nace desde un lugar estable, y por eso llega con fuerza. No fuerza agresiva, sino fuerza tranquila. La que no busca aprobación. La que no se rompe bajo presión. La que inspira respeto sin pedirlo. Ese es el punto final. No el final de un audiolibro, sino el inicio de una forma distinta de comunicarte. Una forma en la que ya no intentas ganar respeto, porque te comportas como alguien que lo espera de manera natural. Y cuando eso ocurre, el mundo se ajusta a tu estándar. Sin ruido. Sin drama. Con respeto real. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.